flashcards sobre síndrome parto pretérmino. Les invito a quedarse pegados en el video, ya que tenemos los puntos más resaltantes de este problema de salud pública que afecta a la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Síndrome parto pretérmino, que incluye lo que es el parto pretérmino propiamente dicho y la amenaza de parto pretérmino, todo lo que es su manejo, las implicaciones. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La prematuridad es un problema de salud pública. De allí la importancia de este tema. Y así tenemos que tiene una altísima morbimortalidad neonatal, realmente un impacto familiar, 70% de mortalidad perinatal y un 50% de alteraciones neurológicas. Por supuesto, tenemos complicaciones tan graves como el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, tenemos hemorragias intraventriculares, leucomalacia periventricular, sepsis, parálisis cerebral infantil, retraso mental, retinopatía del prematuro, una serie de problemas que pueden afectar de manera significativa la calidad de vida de ese individuo que nace prematuro. Con respecto a la fisiopatología del parto pretérmino, tenemos que es una gran cantidad de eventos fisiopatológicos que pueden producir un nacimiento prematuro. Y así tenemos que factores endocrino hormonales, como por ejemplo la síntesis de mediadores bioquímicos, una prematura activación del eje hipotálamo-hipófisis materno-fetal, por supuesto, alguna alteración que promueva la liberación prematura de oxitocina, tanto a nivel de la madre como a nivel fetal, que pueda desencadenar la liberación de cortisol y posteriormente el cambio de ese sistema donde predomina la progesterona por un sistema donde predomina el estrógeno, y esto promueve las contracciones uterinas. Esto puede ser tanto materno como fetal. También tenemos alteraciones isquémico-infecciosas como anomalías vasculares del desarrollo placentario, infecciones que producen mediadores como las citoquinas, que son proinflamatorias, son derivados del ácido araquidónico que promueven las contracciones uterinas. Así tenemos también que desde el punto de vista mecánico, la sobredistensión uterina puede activar lo que es el reflejo de Ferguson 1, por supuesto, llevando la información hacia la neurohipófisis para la liberación de oxitocina y, por supuesto, el inicio de las contracciones uterinas. Pero tenemos también que desde el punto de vista de los factores miometriales, tenemos también lo que son los receptores de oxitocina o la activación temprana, alteraciones a nivel de las uniones GAP, las prostaglandinas que se liberan localmente que pueden promover estas contracciones uterinas. Desde el punto de vista de factores fetales, lo que ya les mencioné acerca de lo que es la inversión del sistema estrógeno-progesterona, factores cervicales que pueden afectar también, por supuesto, se libera liberación local de prostaglandinas, infecciones locales que promueven la producción de citoquinas y sustancias proinflamatorias, van a desinhibir lo que es las metaloproteasas que se encuentran a nivel del cuello uterino, promoviendo lo que es la degradación de la matriz extracelular, maduración del cuello uterino, posteriormente dilatación del mismo, con la consecuente estimulación del reflejo de Ferguson para la liberación de oxitocina. Todas estas cosas van a producir de alguna manera o van a ser cofactores desde el punto de vista fisiopatológico para que se inicie un trabajo de parto pretérmino. Ahora, vamos a hablar de una serie de definiciones necesarias para poder entender el tema. Y así tenemos que el parto pretérmino es todo aquel parto o salida del feto del claustro materno desde la semana 22 hasta la semana 36 con 6 días. Y la amenaza de parto pretérmino es la presencia de contracciones uterinas regulares que desde el punto de vista de la evaluación serían 3 contracciones en 30 minutos con 30 segundos de duración por lo menos
esto se conoce como la regla de los 3, y también la presencia de 8 contracciones en 60 minutos. Por supuesto, con características a nivel del cuello uterino, que vamos a tener un borramiento menor al 50% con menos de 3 centímetros de dilatación. Estas características, desde el punto de vista del examen físico, entre la semana 22 y 36 con 6 días, se definiría como una amenaza de parto pretérmino. Según la edad gestacional, lo que es el embarazo pretérmino se clasifica en si es menor a 28 semanas en prematuros extremos, si es de la semana 28 a 32 muy prematuros y de las 32 a las 36 semanas más 6 días lo que es el prematuro tardío. Existe una clasificación que son embarazos menores a 24 semanas que se conocen como embarazos previables, ¿okay? Pero esto va a depender, y vean el término previable, esto va a depender también de cada centro asistencial, ya que si la sobrevida en algún hospital es menor a las 24 semanas, ya por supuesto no sería previable. Pero en líneas generales se conoce como previable todo embarazo menor de 24 semanas. Clasificación del parto pretérmino. Vamos a tener un parto pretérmino primario. Este es el que se origina de la presencia de contracciones uterinas, dilatación cervical y posterior nacimiento del feto, lo que es un trabajo de parto pretérmino propiamente dicho. Un parto pretérmino secundario, que es producto de una ruptura prematura de membranas, y un parto pretérmino iatrogénico, que es producto de la intervención médica directa en función a una patología que amerite la interrupción del embarazo. Por ejemplo, una paciente con preeclampsia que se decide interrumpir el embarazo, por ejemplo, en la semana 28 o 30, esto sería un parto pretérmino iatrogénico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar parto prematuro? Tenemos antecedentes, como por ejemplo antecedentes de parto pretérmino en embarazos anteriores, ruptura prematura de membranas en embarazos anteriores, pérdidas fetales recurrentes, multiparidad, que haya tenido procedimientos como conizaciones previas, algunas condiciones como infecciones cervicovaginales a repetición, infecciones urinarias, sobredistensión abdominal. Desde el punto de vista epidemiológico, por supuesto, una edad menor a 15 años, mayor a 35 años, el estilo de vida con hábitos tabáquicos, estrés, obesidad, índice de masa corporal mayor al 30% también es un factor de riesgo. La desnutrición, un índice de masa corporal menor a 18,5 también es un factor de riesgo. Algunas condiciones obstétricas como el síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes gestacional, polidramnio, embarazos múltiples, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, placenta previa, DPP, tienen una alta probabilidad de tener partos pretérminos, por eso son factores muy importantes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por supuesto, la anamnesis es muy importante, enfocado en los factores de riesgo ya mencionados. Las manifestaciones clínicas, la regla de los 3 contracciones en 30 minutos que duren 30 segundos o más, o la presencia de 8 contracciones en 60 minutos, con un cuello con un borramiento menor al 50%, con una dilatación menor a 3 centímetros, estaríamos haciendo el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Si ya tenemos 3 contracciones en 10 minutos, con un borramiento mayor al 50% y más de 3 centímetros de dilatación, estaríamos haciendo el diagnóstico del trabajo de parto pretérmino. Por supuesto, al examen físico no solamente debemos realizar el tacto para evidenciar la dilatación cervical, borramiento y dilatación del cuello, sino también debemos palpar la contracción uterina para establecer su intensidad, su frecuencia, que se puede realizar a través del examen físico o mediante la monitorización. Y por supuesto un estudio fundamental en lo que es el síndrome parto pretérmino, que es la cervicometría, y ya les voy a decir por qué. La cervicometría es un estudio estándar para el despistaje de parto pretérmino, para prevenir el parto pretérmino. ¿Cómo lo hacemos? Entre la semana 18 y 24 de gestación se realiza la cervicometría con la finalidad de establecer las pacientes que tengan riesgo de parto pretérmino. Y esto es muy importante, ya que posteriormente vamos a tomar medidas con la finalidad
de prevenir el parto pretérmino. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante que tengan en cuenta de las 18 a las 24 semanas, toda paciente con riesgo de parto pretérmino se le debe realizar una cervicometría. ¿Qué es la cervicometría? Un estudio en el cual se realiza un eco transvaginal y vamos a establecer la longitud del cuello, las características de este cuello en función a si tiene una embudización, otros factores como la presencia del barro amniótico que nos van a permitir establecer el riesgo que tiene esta paciente para que más adelante haga un parto pretérmino. Aquí tienen imágenes de lo que es la cervicometría, ahí podemos ver el cuello uterino y cómo se mide la longitud de ese cuello uterino. ¿Cómo se interpreta esta cervicometría? Y vamos a tener que en líneas generales, porque por supuesto de acuerdo a la edad gestacional hay tablas, pero en líneas generales, si una longitud cervical es mayor a 25 milímetros, esta es una paciente de bajo riesgo para tener parto prematuro o parto pretérmino. Si la longitud cervical es entre 15 y 25 milímetros, esta paciente tiene un riesgo intermedio de parto prematuro. Y si la longitud cervical es menor a 1,5 centímetros, esta es una paciente que tiene riesgo alto de tener un parto pretérmino en los próximos 7 días. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en líneas generales para poder establecer un riesgo real y poder tomar medidas. Entonces, toda paciente con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino debe ser hospitalizada. Eso sí, de acuerdo a un diagnóstico preciso, ¿ok? Toda paciente que acuda con dolor, una cosa es que acuda con dolor y otra cosa es que se haga el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Entonces, identificamos el riesgo y establecemos un manejo hospitalario. ¿Cómo se maneja? Por supuesto, reposo de la paciente, reposo absoluto, hidratación, monitoreo fetal, perfil biofísico fetal y la cervicometría que nos va a servir no solamente para establecer el pronóstico y la probabilidad de parto de esa paciente, sino también para el seguimiento. Para clínicos con hematología completa, examen de orina, urocultivo, por supuesto, para establecer la causa. Recuerden que esto es muy importante en lo que es el parto pretérmino y la amenaza de parto pretérmino. Lo más importante es establecer la causa para poder tratarla y así reducir el riesgo de que exista el parto pretérmino. Uteroinhibición, que la finalidad de la uteroinhibición, el objetivo de la uteroinhibición es dar el tiempo suficiente para colocar inductores de madurez pulmonar y, por supuesto, identificar la causa, poder tratarla para así disminuir la probabilidad de parto prematuro. Los tocolíticos, los uteroinhibidores por sí solos no van a lograr que ese embarazo llegue hasta el término. Y esto es muy importante. Lo único que nos va a ayudar a que ese embarazo continúe es tratar la causa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que en estos casos, vamos a decir, el emplear medicamentos tocolíticos, inductores de madurez pulmonar fetal, la neuroprotección y los antibióticos van a ser muy importantes dentro del manejo, sobre todo el caso de los antibióticos, si la causa se asocia con infecciones. Ahora, la combinación de tocolíticos, inductores de madurez fetal y neuroprotección están dentro de un protocolo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia llamada PREP5, que ayuda significativamente a reducir la mortalidad en un recién nacido prematuro. Por eso es que toda paciente con amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino debe recibir estas medidas como la tocólisis, la inducción de madurez pulmonar fetal y la neuroprotección para reducir la morbimortalidad del recién nacido prematuro según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en su programa PREP5. ¿Cómo se utilizan los inductores de madurez pulmonar? Bueno, básicamente se emplean dos esteroides, la betametasona a una dosis de 12 miligramos vía intramuscular, dosis diaria por 2 dosis, y la dexametasona 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas por 4 dosis en también 48 horas. Este es el tiempo en que colocamos los tocolíticos para dar la oportunidad de colocar los inductores de madurez pulmonar fetal. ¿Cuáles son los tocolíticos? Recuerden que ya vimos lo que es la clase de tocolíticos donde detallamos cada uno de ellos
Y tenemos la nifedipina con una dosis de inicio de 10 a 20 miligramos vía oral, ¿ok? Y por supuesto dosis sucesivas cada 20 minutos hasta un máximo de 60 miligramos en una hora. Y la dosis de mantenimiento, 20 miligramos cada 6 a 8 horas por 48 horas, por supuesto con la finalidad, como ya les mencioné, de colocar inductor de madurez pulmonar fetal, de tratar de diagnosticar y tratar la causa. El fenoterol también lo podemos emplear, recuerden, es un fármaco beta-mimético, ¿ok?, que podemos emplear como tocolítico durante 48 horas. Otros medicamentos como el sulfato de magnesio, como la indometacina, ¿ok?, que también son fármacos útero-inhibidores que podemos emplear durante 48 horas para disminuir la intensidad, frecuencia y duración de las contracciones uterinas y así poder administrar los inductores de madurez pulmonar y poder diagnosticar y tratar la causa. Los fármacos útero-inhibidores no se emplean durante todo el embarazo, solamente una medida que ya la vamos a ver. Y ya ustedes la conocen, que es la progesterona. ¿Cómo se usa el fenoterol? Bueno, se colocan 10 miligramos, que serían 2 ampollas de fenoterol en 500 cc de solución dextrosa al 5%, una dosis en el cual podemos iniciar con 2 microgramos, ¿verdad?, por ml, estaríamos colocando a 20 gotas por minuto. Es decir, que si colocamos la solución con 10 miligramos de fenoterol en 500 cc de solución y lo pasamos a 20 gotas por minuto, estaríamos colocando 2 microgramos por cada ml. ¿Ok? Y entonces aquí podemos ir aumentando la dosis en función a la respuesta. Y si a los 20 minutos la respuesta es insuficiente, se puede aumentar a 3 microgramos y así sucesivamente hasta una dosis máxima de 4 microgramos, como ya lo vimos en la clase de útero inhibidores. ¿Ok? Esto es muy importante. El sulfato de magnesio, que también podemos emplear, por supuesto, como fármaco de tercera línea, a las dosis ya conocidas, similar en la preeclampsia, se utiliza una dosis de carga de 4 a 6 gramos que se pasa en 30 minutos, diluido en 100 cc y posteriormente de 1 a 2 gramos por hora por 48 horas. Por supuesto que el sulfato de magnesio también se emplea como neuroprotector. Y esto es muy importante, no solamente como tocolítico, sino que lo podemos emplear como neuroprotector. Y en este caso, embarazos de 24 hasta las 32 semanas, este es el tiempo en que se puede hacer la neuroprotección, se emplea el sulfato de magnesio, de igual manera con las dosis ya conocidas, de 4 a 6 gramos, una dosis de carga en 100 ml y posteriormente la dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos. Esto debemos hacerlo 4 horas antes de la interrupción, en caso de que la paciente vaya a una cesárea, por ejemplo, el caso de una paciente con una RPM que se decide interrumpir el embarazo vía cesárea. Si la paciente tiene un trabajo de parto, desde que inicia el trabajo de parto, se debe iniciar la infusión del sulfato de magnesio hasta el nacimiento de este recién nacido pretérmino. Entonces, muy importante, de las 24 a las 32 semanas, la neuroprotección. También se puede hacer la profilaxis del estreptococo beta hemolítico con penicilina G, sobre todo en pacientes donde el cultivo sale positivo para este germen, con penicilina G a dosis de 5 millones de unidades internacionales y una dosis de mantenimiento de 2.5 millones de cada 4 horas. Debe iniciarse este protocolo 4 horas antes del parto o la cesárea. También se puede emplear ampicilina a una dosis de 2 gramos vía endovenosa y una dosis de mantenimiento de 1 gramo vía endovenosa cada 6 horas. Por supuesto, también indicarse 4 horas antes del parto o la cesárea. Ahora, hay un término muy importante en lo que es el síndrome parto pretérmino, que es el llamado cuello corto. ¿Qué es el cuello corto? Bueno, es aquel cuello que cuando se realiza una cervicometría entre la semana 18 y 24 de gestación, presenta una longitud cervical menor a 2,5 centímetros. Si este es el caso, ¿verdad?, va a depender, por supuesto, si las características de la paciente, se va a iniciar un protocolo con la administración de progesterona. La progesterona, en el caso de embarazo gemelar con un cuello con una cervicometría menor a 2,5, vamos a utilizar 200 miligramos de progesterona vía vaginal desde el momento que se hace la cervicometría hasta la semana entre 34 y 36. Esto en un embarazo gemelar.
Si tenemos un cuello corto, es decir, un cuello que tiene una longitud menor a 2,5 centímetros y es una paciente que no tiene amenaza de parto pretérmino, no tiene contracciones, no tiene sintomatología, en este caso se utilizan 200 miligramos vía vaginal de progesterona hasta la semana 37 de gestación. Y en el caso de una paciente que tiene ya una amenaza de parto pretérmino, ¿ok?, se debe plantear la posibilidad de utilizar progesterona o cerclaje uterino. Por supuesto, va a depender de las características del cuello uterino y se toma la decisión si utilizar uno u otro. Dosis de 200 hasta 400 miligramos vía vaginal, que puede ser dividida en 2 dosis, o una dosis de 200 miligramos diario de progesterona vía vaginal para estos casos, o el cerclaje uterino, pero como les digo, va a depender de la evaluación que se haga en ese momento. La progesterona es un medicamento que también se puede emplear en pacientes posterior a la amenaza, ¿ok?, que es muy importante para el mantenimiento en función a las características de cada paciente, el poder emplearlo a dosis de 200 a 400 miligramos diarios para continuarlo hasta la semana 36 a 37 para ayudar a que este embarazo prosiga en el tiempo y podamos de alguna manera evitar o reducir el riesgo del parto pretérmino. Recuerden que la finalidad es reducir el riesgo de que este bebé nazca prematuro o por lo menos que nazca con una prematuridad extrema, ya que esto incrementa de manera significativa la morbimortalidad de este futuro recién nacido. El parto pretérmino, como ya les mencioné, es un problema de salud pública y poder tener estos conocimientos de manera rápida, de manera expedita, es muy importante para poder aplicarlos, poder estudiar y así de alguna manera contribuir a reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.